Mega Noticias, reportajes. Un equipo de reportajes registró la tensión que se vive al interior de una UCI y una ambulancia en la lucha por salvar pacientes en medio del colapso que está dejando la peor semana del coronavirus. Registros inéditos y que nos hablan de la situación límite que estamos viviendo. Un reportaje crudo pero revelador en el trabajo de Alessandro Minardi y Felipe Vergara. Los hospitales hoy están al límite de sus capacidades. Ya nosotros no tenemos cama acá en el hospital. En este escenario, ingresamos a la zona cero de la lucha contra el coronavirus y acompañamos a los funcionarios médicos en su estresante intento por frenar la pandemia. Nosotros hemos tenido que tener medidas de salvataje, hemos tenido apoyo psicológico acá en la unidad. Esta lucha de los equipos médicos es titánica porque todos los días decenas de pacientes deben ser trasladados de un hospital a otro en busca de camas. Tranquila, mi amor, que yo estamos con el oxígeno, ya no se me va a dar. Ahí. Esta es la interna de las unidades críticas, donde día a día se realizan arriesgadas maniobras para intentar salvar la vida de los pacientes. Pueden haber errores o pueden haber maniobras muy mínimas, pero que van a influir directamente en el estado clínico del paciente. El 8 de abril ingresamos a la urgencia del Hospital de la Florida. Apenas había 20 personas contagiadas de coronavirus y casi no había pacientes en esta zona. Llegó el de las 7 de la mañana y también está paciente, ¿sí? Hoy la realidad es completamente distinta. Las camas están repletas e incluso hay algunos pacientes intubados en esta zona. Esto se debe a que la unidad de pacientes críticos está al 100% de su capacidad. La necesidad de camas UCI es más urgente que nunca. Dependiendo de la complejidad del paciente, nos van diciendo estos pacientes tienen mayor o menor probabilidad para subir por el tiempo de estada. Tiene que el paciente estar menos de 12 horas, ojalá que en la urgencia esperando una cama. Y según eso, y nuestro movimiento interno de camas básicas, medias y agudas y críticas, movemos el paciente para que pueda tener la cama lo antes posible. Ya nosotros no tenemos cama acá en el hospital, entonces se sube a la red pública-privada a través de los GCC Minsal y van a buscar un cupo. Un cupo se abre en el Hospital Salvador para recibir a un paciente crítico. Rápidamente llega una ambulancia de alta complejidad a la Florida. Cuando la ambulancia llega, tiene que ingresar con la camilla y con ventilador mecánico, bombas de infusión, todo lo que sea necesario como para resguardar que el proceso sea seguro. Lo que ocurrirá ahora es un procedimiento complejo porque se debe desconectar al paciente desde el ventilador mecánico del hospital y conectarlo en cosa de segundos al ventilador de la ambulancia. Y muchas veces en esos cambios es que se nos puede descompensar incluso un paciente. Y a veces eso también retrasa el traslado o puede significar que el traslado tampoco se realice. El equipo médico prepara cada detalle con precisión. El paciente está sedado, intubado, su situación es crítica. Llega ahora el momento de desconectarlo. Son un par de segundos, pero ahí tiene que estar el personal clínico directamente mirando la situación, tanto los de la ambulancia como el personal nuestro, resguardando que sea un proceso seguro, en realidad, porque pueden haber errores o pueden haber maniobras muy mínimas, pero que van a influir directamente en el estado clínico del paciente. El traspaso de ventilador es un éxito. Ahora este paciente será llevado a una cama crítica que se acaba de desocupar en el Hospital El Salvador. El Ministerio de Salud ha hecho un trabajo importante en coordinar todo lo que son las camas UCI, que son las camas con ventilación mecánica invasiva,
para poder trasladar a los pacientes a nivel de todo el país y poder entregar respuesta a todos los pacientes que lo requieran. Las ambulancias hoy también trabajan al límite y el equipo médico que va sobre ellas vive niveles de estrés como nunca antes. Por protocolo no puede haber ningún familiar a bordo de la ambulancia, netamente por el tema del virus, ¿no? Por ende, en ese momento pasamos a ser todo para él, absolutamente todo. Muchas veces te lo agradecen tanto que te emociona, pero nosotros de cierta manera no podemos mostrar debilidad ante el caso porque nosotros nos podemos doblar. Junto a Miguel, el dueño de Ambulancia Falcon, llegamos hasta el Hospital San José, donde constatamos el colapso que se vive en ese lugar y la demora que hay para atender a los pacientes. Pero sí está con un paciente dependiente de oxígeno y que realmente está de las 6 de la mañana aproximadamente y se hizo cambio de turno con el paciente a bordo para la espera de que le puedan recibir el paciente. En este momento la persona está hospitalizada dentro de la ambulancia. Dentro de la ambulancia, cosa que eso no puede pasar. ¿Cuáles son los riesgos de eso? Mira, primero, uno de los factores de riesgo de un paciente dependiente de oxígeno, primero, que se te acabe el oxígeno. Miguel recibe ahora un llamado de urgencia. Puede suya, es diabético hipertenso. Un paciente del Hospital San Juan de Dios necesita ser trasladado. Vamos a buscar un paciente ya COVID positivo que, bueno, probablemente sea por motivo que no hay cama para hospitalización, por ende se va a hacer traslado al Hospital de la Florida. Cuando no hay cama en un lugar, solicitan traslado hacia otro hospital. Exactamente. Ahora en este momento yo creo que el pensamiento más grande que tenemos es no cometer algún error. Por ahí no está mi careta. Adelante. ¿Ya? Al momento de manipular al paciente, sobre todo considerando que es un paciente que es dependiente de oxígeno, lo que significa que puede producir alguna filtración a través de las esporas del paciente para producir algún contagio. El equipo médico ya está protegido y listo para subir al paciente. Tranquila, mi amor, yo tomo con el oxígeno, ya yo no puedo ahogar. Ahí. Una disculpa, hipertenso, diabético también. ¿Comió? ¿Hace cuánto? De la noche que no ha comido nada. El traslado es tenso. Esta persona necesita con urgencia ser internado. Llevaba horas esperando por una cama. Protocolo es que haces el ingreso y va a venir alguien a entrar acá y ahí sacamos al paciente, pero antes no lo podemos sacar. Ok, voy a hacer el ingreso ahora. Vale. La espera por saber si hay un cupo en el Hospital de la Florida aumenta la tensión de quienes siguen con el paciente en la ambulancia. Vamos a bajar al paciente, lo vamos a conectar a la red portátil y lo vamos a pasar por el pasillo, pero en este momento no nos garantiza la hospitalización inmediata, o sea, vamos a estar con el paciente hasta que finalicemos el procedimiento. Luego de una hora, finalmente, este hombre logra ingresar al hospital, donde se ha generado un nuevo cupo. En el intro, así que el paciente ya está en manos del hospital. Nosotros ya terminamos nuestra labor con éxito. ¿Sí? Ingresamos ahora a la sala de pacientes críticos, en la semana más compleja en lo que va de la pandemia. Para poder entrar a estos box, ponen algunos letreros como este que dice precaución estricta, contacto y gotitas. Eso quiere decir que hay que redoblar la seguridad para poder entrar a ver a este paciente, lo que hace aún más difícil el trabajo de los médicos en este lugar. En la unidad de pacientes críticos, los equipos médicos intentan salvarle la vida a quienes sufren los efectos del coronavirus. Sí, bastante fuerte. Yo creo que es difícil decir tal vez que estamos preparados porque esto es nuevo para todos nosotros. No sabría decirte ni expresar en este minuto
la emoción que se siente, o sea, el miedo también que nosotros tenemos de contagiarnos, pero tratamos todos de trabajar en equipo y tener un mismo fin, que es cuidar y tratar de salvar a la mayoría de nuestros pacientes. Pero no siempre es posible lograrlo y la carga emocional que llevan todos quienes trabajan acá es enorme. Estos pacientes no pueden recibir visitas, tienen que enfrentar lejos de sus seres queridos esta crítica etapa de la enfermedad. Los equipos médicos son la única compañía que tienen. La mayoría de los pacientes acá no pueden ser visitados por sus familiares porque las medidas institucionales ayudan al resguardo de que no haya más contagio de COVID en nuestra institución. Pero aún así hemos hecho nuestro mayor esfuerzo para poder dejar entrar a algunos familiares con las medidas de protección, en especial aquellos pacientes que han tenido que partir para que tengan una despedida en el fondo con sus familiares más cercanos, pero han sido los mínimos. ¿Y el resto de los pacientes que no tienen contacto, cómo es esa relación que se genera con ustedes? ¿Son las únicas personas que ven? Sí, la verdad es que ha sido bastante fuerte esta situación, porque nosotros como enfermeros, aparte de hacer nuestro trabajo, nuestro cuidado, también hemos tenido que dar apoyo, esfuerzo, ánimo a nuestros pacientes. La carga emocional, como te comentaba en un principio, sí ha sido bastante fuerte. Nosotros hemos tenido que tener medidas de salvataje, hemos tenido apoyo psicológico acá en la unidad. Prácticamente todos los pacientes que están acá tienen problemas respiratorios graves. Por eso han debido ser intubados y conectados a un ventilador mecánico. La doctora Francisca Perales nos entrega los detalles de este procedimiento que hoy le salva la vida a los infectados por coronavirus. Se hace el procedimiento bajo sedación, se le pone al paciente un medicamento para mantenerlo un poco dormido, para que no sienta el procedimiento, y se pone entonces 3 tubos, ¿cierto? Que es un tubo orotraqueal que va por la boca, atraviesa las cuerdas vocales y que va directamente a la vía aérea, y es lo que se conecta posteriormente al ventilador mecánico para que el paciente pueda asistirse a la respiración. Al estar el tubo ahí entre las cuerdas vocales durante todo el proceso de ventilación mecánica, hace que estas cuerdas a veces se irriten, o bien incluso a veces durante la intubación, al atravesar el tubo, las cuerdas vocales pueden generar un daño en las cuerdas, y eso después generar disfonía, ¿cierto? Que son las pacientes que tienen una voz ronca, ¿cierto? O con dificultad para hablar, o incluso afonía, que después no puedan hablar. Todos estos pacientes que hoy están intubados están sedados en un coma inducido, sin saber lo que pasa a su alrededor. El ventilador los mantiene con vida, pero una vez que logran salir de la urgencia y ser desconectados, deben enfrentar una nueva etapa para lograr su recuperación. Son pacientes que cuesta mucho rehabilitar, o sea, que no tienen fuerza, que pierden masa muscular, que bajan mucho de peso, y que por lo tanto todo eso implica una rehabilitación a largo plazo, que pueden ser incluso meses. Así se vive la interna en la lucha contra el coronavirus. No hay tiempo de descanso, los pacientes cada vez aumentan y el miedo del colapso se siente en el aire. Pese a esto, los equipos médicos siguen día a día entregando su mejor esfuerzo para salvar la mayor cantidad de vidas posibles.